Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios te bendiga, amigo, amiga. Voy a hablar de este tema bajo la luz del Espíritu Santo. Como tema, del arrepentido Dios se compadece. Del arrepentido Dios se compadece. Y es que verdaderamente Dios es bueno, es misericordioso, es paciente, es clemente, es misericordioso, es piadoso. Comprobado está que envió a Jesucristo a la cruz del Calvario. Ahí está demostrado su grande amor. Lo que pasa es que muchos no quieren ver con sus ojos, no quieren oír con sus oídos. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 18 al 21. Del arrepentido Dios se compadece. Mire este mensaje. Lucas capítulo 15, verso 18 al 21. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y comió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es la historia del hijo pródigo. Jesús la está relatando. Jesús la está enseñando a sus discípulos. Está demostrando el amor de Dios a sus discípulos. Que en Dios hay oportunidades. Que Dios es un Dios comprensivo, un Dios que entiende nuestras circunstancias, nuestras situaciones que atravesamos en la vida en este planeta Tierra. Del arrepentido Dios se compadece. Y es por eso que Jesús pone este ejemplo acerca del hijo pródigo y su padre. Este hijo pródigo que había pecado, que había desobedecido, que había cometido un acto de rebeldía ante su padre. Pero dice la Biblia que este hijo vino arrepentido ante su padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que hace el pecado muchas veces. El pecado te acusa, el pecado te condena, el pecado te hace sentirte indigno, miserable pecador. Te hace sentirte lejos de Dios. Pero vemos la compasión del Padre. Este Padre que Jesús pone, por ejemplo, es el Padre Dios, creador de los cielos y la tierra. Por eso el tema del arrepentido, Dios se compadece. Este Padre tuvo misericordia de su Hijo. Tanto fue la compasión que tuvo de su Hijo, que su Hijo obtuvo 5 bendiciones por ver reconocido el error que había cometido y por verse humillado delante de su Padre. 5 bendiciones. Número 1, dice que el Padre mandó a vestirle, le puso el mejor vestido, puso un anillo en su mano. Número 2, número 3, lo mandó a calzar sus pies, puso calzado en sus pies. Número 4, dice que hizo gran fiesta. Hubo música, hubo fiesta, hubo danza. Número 5, dice que hubo un gran gozo, hubo un gran regocijo en aquella casa. Este capítulo 15, del verso 22 al 25, ahí podemos ver las 5 bendiciones que obtuvo este hombre arrepentido ante su padre. Este hijo arrepentido ante su padre.
Del arrepentido Dios tiene compasión. Dios se compadece. Lo que pasa es que el hombre y la mujer en estos días, año 2023, muchos han endurecido su corazón, han endurecido tanto su alma que no pueden ver con sus ojos el amor de Dios que está extendido para salvar al hombre de los pecados, para salvar al hombre de las manos de Satanás. Miremos lo que dice Jeremías en el capítulo 18, verso 8. Libro de Jeremías, capítulo 18, verso 8. Jeremías capítulo 18, verso 8 dice la palabra: pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Oiga lo que Dios está hablando. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, dice Dios. Por eso el tema de los arrepentidos, Dios se compadece. Nínive, aquella gran ciudad donde Jonás fue enviado a pregonar la profecía de parte de Dios, a profetizar lo que Dios le había dicho que iba a destruir a Nínive. Dios se compadeció de Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió de su maldad, de su pecado, de su iniquidad, de su rebeldía, de su idolatría, de su hechicería, de su homosexualismo, lesbianismo que había ahí. Ellos se arrepintieron y Dios se compadeció de ellos, no los destruyó. Por eso el profeta Jeremías recibe esta palabra. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice Dios, si ellos se arrepienten de lo malo, si ellos se convierten del mal camino al buen camino, a mi camino, yo no les voy a hacer daño, yo les voy a hacer bienes. Dios no quiere hacerle daño al hombre, a la mujer. Dios quiere el bien para el hombre. Del arrepentido Dios se compadece. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 26, verso 3. Jeremías capítulo 26, verso 3 dice: quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Me arrepentiré, dice Dios, del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que ama. Por eso Jesús puso el ejemplo del padre con el hijo pródigo. El padre perdonó los pecados de su hijo pródigo. Lo perdonó, no lo condenó. Lo abrazó, lo besó, se regocijó con él. Lo mandó a vestir con un buen vestido, le puso un anillo en su mano, calzó sus pies, hizo una gran fiesta con danzas y música, y hubo un gran regocijo en toda esa casa por el arrepentimiento de ese muchacho.
Mire lo que usted y yo podemos causar cuando venimos arrepentidos ante Dios. Causamos regocijo al Padre. Y Él nos viste con vestiduras blancas, la cobertura del Espíritu Santo. Nos ha dado un sello. Ese anillo es el sello del Espíritu Santo. Es un sello de garantía que somos parte de la novia esposa del Cordero de Dios. Es el compromiso que tenemos, que lo vamos a casar con Cristo. Estamos calzados con su palabra, con el apresto del Evangelio. Están calzados nuestros pies. Dios ha hecho fiesta con sus ángeles arriba en el cielo por nuestro arrepentimiento. El Padre está gozoso. Aleluya. Dios se arrepiente. Del mal que le puede causar a muchas personas cuando usted se arrepiente, cuando esas personas se arrepienten de verdad. Por eso Él en su grande amor y en su gran misericordia habla a tiempo. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Apocalipsis capítulo 2 verso 5 dice Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos que Dios le da oportunidad a este pastor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a amarme. Vuelve a obedecerme, dice Dios. Vuelve a hacer las cosas con amor, con pasión. Dios nos da oportunidades. Lucas capítulo 17, verso 3, verso 4. Lucas capítulo 17, verso 3, verso 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepintiere, perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale, dice Cristo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Por qué hay tanta falta de perdón en el corazón, en el alma de muchos hombres y muchas mujeres? Por falta de amor, por falta de reconocer el amor de Dios, de reconocer que Dios nos ama y que Dios ha tenido misericordia. Y así como Dios nos ama, tenemos que amar y tener misericordia de otras personas, de los hermanos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, dice Jesús, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vemos a un Dios manifestado en Cristo, lleno de amor, enseñando el perdón de los pecados. Del arrepentido Dios se compadece. Dios se compadeció de Nínive. Podemos ver la compasión de Dios manifestada en estos tiempos. Dios ama al más vil pecador. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos seamos salvos. Que todos nos acerquemos a Cristo, aceptemos a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestra alma, como Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero basta reconocer que somos pecadores,
que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado, como el hijo pródigo reconoció su pecado, reconoció la especie de maldad que había en su alma. Pero él no se quedó así. No solo lo pensó, sino que hizo una acción y vino al Padre arrepentido. Tuvo 3 cambios: cambio de sentimiento, cambio de pensamiento y cambio de propósito. Es lo que Dios quiere ver de usted y de mí, que tengamos cambios. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios lo que quiere ver es cambio en usted y en mí. Que nuestro proceder sea bueno y no malo. Que nuestras acciones, nuestras actitudes vayan acompañados de lo bueno y no de lo malo. Aleluya. Del arrepentido Dios se compadece. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reconocer el pecado que nos ha perjudicado, que nos ha estorbado, y que solo a través de la sangre de Cristo nos podemos limpiar. ¿Y cómo? Solo aceptando a Cristo como Salvador de nuestra alma, confesando con nuestra boca, creyendo de todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, derramando sangre para que nuestros pecados sean limpios, sean borrados. Solamente así hay salvación, por medio de Cristo. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. Del arrepentido Dios se compadece. Amén y amén.